hoy nuevamente otra de estas jornadas destacadas de la institución. Nos reúne acá en el INIA Tacuarembó dos temas focales, la ganadería y la producción ovina en el norte del país. Sin duda que la presencia tanto de público en la estación experimental como la gente conectada a través del internet y la presencia a través de videoconferencia en las otras estaciones experimentales nos da un poco, digamos, la alegría y la certeza del camino, digamos, definido a comienzo de año de poder, digamos, instrumentar, acoplar o complementar un mecanismo más de comunicación como ha sido este ciclo de jornadas destacado sobre los mecanismos tradicionales que tiene la institución. En este sentido, estas jornadas lo que pretenden es, más que brindar resultados de la investigación, brindar conceptos generados no solo por el INIA, sino por el resto de la institucionalidad vinculada a la generación de conocimiento con la cual trabaja el INIA y con una fuerte presencia también de actores y de expositores regionales e internacionales. Esto define, digamos, la visión, digamos, de esta Junta Directiva, de un INIA activo en un contexto donde la generación y la aplicación del conocimiento no es una cuestión opcional, sino es una cuestión de necesidad y por lo tanto una institución que tiene que reaccionar a eso, que tiene que resolver los problemas actuales de los sistemas productivos, pero que también tiene que estar pensando en el futuro, proyectándose y teniendo propuestas para de alguna manera avisorar los problemas futuros, pero más que nada también poder aprovechar la oportunidad. Así que realmente una alegría muy grande de ver otra de las estaciones experimentales de la institución desbordada de gente. La misma integración en la cadena fue el denominador común a la hora de armar la agenda para la realización de la jornada. El ingeniero Gustavo Ferreira explicó los criterios utilizados y los objetivos que se buscaron. Bueno, 10 de octubre nos encontramos en el campus de investigación, aprendizaje e innovación de INIA Tacuarembó, una regional que apuesta a la integración, a la articulación, y en ese sentido es que nos estamos integrando al resto de la institucionalidad para poder dar cuenta de una complejidad cada vez mayor que existe en las temáticas que tenemos que tener en cuenta a futuro para incrementar competitividad y hacerlo además con inclusión social. Hoy es con enorme alegría que nos encontramos en la jornada de destacada INIA, que se ha hecho en las otras experimentales, a iniciativa de la Junta Directiva, y esa iniciativa de Junta Directiva persigue más que nada poder poner en una jornada, en condensado, por decirlo de alguna manera, las principales tecnologías que hemos venido estudiando a lo largo de los años y donde los investigadores de INIA apuestan y ponen, digamos, cuáles son sus principales conclusiones. También hemos traído expertos internacionales para que nos aporten frontera de conocimiento de en qué están los temas, tanto en los mercados como en distintos temas. Y esta jornada, que es una jornada clave, destacada de INIA, apunta a la ganadería del norte para el siglo XXI. Indudablemente que imaginando un país al desarrollo, imaginando este país al siglo XXI, es bueno que hagamos este impasse y con todo el resto de la institucionalidad pensemos por dónde debe transitar el desarrollo de la región hacia el siglo XXI, fundamentalmente con respecto a ganadería. Y ahí, como les decía, comenzamos con la apertura de los mercados, después pasamos a la parte tecnológica, después la parte de integración y sinergias. O sea, hoy estamos pasando por un momento donde de una característica de competencia a nivel del sector agropecuario hay una parte de búsqueda de sinergias, en la búsqueda de una competitividad sistémica. Y finalizando con un panel donde hemos invitado a instituciones muy amigas como la Asociación Rural de Tacuarembó, como el SUL, como Breeders and Packers, como el Plan Agropecuario y la Trinidad. De esta manera les pedimos a ellos que nos ayuden a digerir un poco todo lo que hemos recibido a lo largo de la jornada y de esa manera poder ver cuáles son las principales avenidas a transitar hacia el futuro. Finalizando con una exposición del señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero Tabaré Aguerri, y de nuestro presidente, el ingeniero Roel. Así que hoy un día de fiesta y tenemos más de 400 personas en el auditorio y agradecer a toda la prensa que ha venido hoy a esta regional. La jornada se abrió con la exposición de Nils Beaumont, consultor internacional, nada menos que con el tema de los cambios en los mercados mundiales de la carne. Beaumont sostuvo que la imagen de Uruguay en el mundo
es la de un país confiable y serio, pero que tiene la limitante del estancamiento del stock para posicionarse mejor en los mercados internacionales. Con los estudios que hacemos vemos que el consumo, la demanda de carnes, está aumentando y va a continuar a aumentar en el futuro. Hay muchas previsiones que son muy positivas para el sector de la carne. Pero si miramos a las diferentes carnes, eso profita principalmente a las carnes de aves, de cerdo, y mucho menos a las carnes de ruminantes, que sean bovinos o ovinos. La razón principal es que no se maneja producir suficientemente de esas carnes con precios abordables. En muchos países hay problemas para producir más. Aún los precios a los productores están aumentando, están muy positivas ahora las tendencias. Hay otras cosas, las márgenes no son buenas, hay problemas climáticos, hay problemas de enfermedades, hay un ciclo de vida muy largo que hace que las producciones no aumentan como deberían cuando miramos al desarrollo de los precios. Entonces, en todos los países hay una necesidad de aumentar la productividad de los rodeos para producir más carne con menos animales o al menos con los mismos números de animales. Y aumentar la productividad se puede hacer con carcasas más pesantes, peso promedio que en muchos países es siempre bajo. Se puede hacer con mejorar la genética, con hacer cruzos, con mejorar los pastoriles, con monitorar las enfermedades que reducen al crecimiento en peso. Pues hay muchas posibilidades sin hablar de aumentar el rodeo. Quiero también decir que para satisfacer al consumidor debe estudiar lo que quiere el consumidor, se debe producir exactamente lo que quiere el consumidor, y eso quiere decir más colaboración entre toda la cadena, entre los ganaderos y los industriales. Desgraciadamente hay demasiada desconfianza entre los varios sectores para producir exactamente lo que requiere el mercado. Uruguay es un país que ha hecho muchos esfuerzos para asegurarse una posición, una imagen de productor creíble, fiable, serio, con esfuerzos en términos de eliminación de enfermedades, con todos los esfuerzos de trazabilidad, con los esfuerzos en calidad de la carne. Y ahora está recibiendo los resultados de esos esfuerzos con mercados que son bien, pero está limitado en sus exportaciones porque el rebaño, la producción no aumenta, está estancada. Entonces hay una pérdida de poder vender más y Uruguay debería tratar de alcanzar esas posibilidades produciendo más con los animales que tiene. Hay desafíos importantes porque hay más competencias para la tierra, competencia de otras producciones agrícolas, etc. Entonces, realmente se necesita aumentar la productividad del rebaño. El ingeniero Fabio Montosi expuso sobre los tiempos de cambio en la ganadería del norte y los principales desafíos que se enfrentan en esta materia, para lo cual presentó las principales herramientas disponibles desde el punto de vista tecnológico. Tratamos primero de abarcar un poco para dónde va el mundo en términos de los mercados, de la lana, de la carne ovina, de la carne bovina, cómo engancha una estrategia país, después de eso cómo realmente INEA ha tratado de ir trabajando acorde a los requerimientos de los mercados, y después lo que tratamos desde aterrizar todas esas propuestas tecnológicas, no solo dando los datos productivos, ¿no? Ejemplo, el caso del merino superfino, el caso de los cruzamientos con merino duni, o el caso del uso de razas prolíficas en la ganadería ovina, o el caso
del incremento de la eficiencia reproductiva en el rubro vacuno, las distintas estrategias que se tiene, el entore a los 2 años, el impacto que tiene, el entore a los 15 meses, acelerar las recrías, la incorporación o no de la suplementación en distintos momentos del año, en la recría de los animales o en la terminación, inclusive el tema del encierre. También le fuimos poniendo números económicos a todo eso, y lo que nos gusta decir a nosotros es marcando las distintas rutas tecnológicas que hay que recorrer para llegar a eso. Entonces, el productor se ubica donde está parado en su nivel de producción y su expectativa de ingreso. Entonces lo que planteamos fue una serie de oportunidades para hacer negocios a partir del diagnóstico y sobre todo de dónde quiere estar en términos de ingreso. Después de esa etapa también empezamos a desarrollar los sistemas ganaderos del futuro. Y ahí tratamos de integrar el tema de riego en un sistema ganadero vacuno y qué impacto tenía en digamos, la ganadería semiextensiva, por decir eso, que se habla mucho pero no están puestos los números, el impacto que ello tiene, ¿no? Que una pequeña área como un 10% en un sistema ganadero, ¿qué impacto económico tiene allí adentro? Bueno, y eso dio también para discutir qué tipo de rotación, etcétera. Y finalmente empezamos a hablar cuál va a ser el ganadero del futuro, de los próximos 10 años, ¿no? Qué características va a tener que tener ese ganadero en un mundo tan cambiante, en un mundo que estamos abrumados por la información, ya sea de los mercados, ya sea tecnológica, ya sea todas las factores que están incidiendo en el ingreso o también en la forma de producir y de sentirlo. Además del crecimiento agrícola, el país tiene también una fuerte apuesta a la forestación. Y en ese sentido también se hace necesaria la búsqueda de integración de esta actividad con la ganadería. El ingeniero Gustavo Ferreira expuso sobre la complementación de los dos rubros y de cómo pueden establecer una sinergia para potenciarse. Hemos tratado de destacar algunas cosas que nos parecen importantes. Primero, a nivel de país, el país como estructura productiva hoy incorpora la forestación, la incorpora fuertemente y pasa a ser uno de los componentes estratégicos de la formación de valor bruto de la producción y de construcción del Producto Bruto Interno del país. Por otra parte, a nivel de inversiones, de las mayores inversiones que ha tenido el país últimamente, se hacen en torno al agregado de valor de esta producción primaria, que es la parte forestal. O el planteo de acá es por qué no pensar en una integración y la búsqueda de las sinergias que puedan existir entre estos tres sistemas: el forestal, el ganadero y el agrícola. Yo me voy a referir más que nada, y nos referimos en la charla, a la integración entre forestación y ganadería. Allí existe una ventana de oportunidades muy grande, dado que el árbol puede dar sombra, puede mejorar las condiciones del bienestar animal, puede mejorar las condiciones de escorrentía del agua, puede a su vez no solamente servir de abrigo, sino que dependiendo de la especie, y estamos trabajando acá en un programa de diversificación de especies forestales, también aportar otro tipo de elementos al sistema productivo. Entonces aparece allí una complementación además que está apoyada desde las políticas públicas por el Ministerio, con un programa donde se puede forestar en un predio ganadero hasta un 8%. Por otro lado, desde el lado ganadero, una importante amenaza a futuro, y yo creo que también capaz que hoy lo es la producción de gases de efecto invernadero, y como ustedes saben, la producción ganadera es causa de emisiones de metano. Creemos que el árbol tiene un papel clave en lo que captar, digamos, estos gases de efecto invernadero y de esa manera generar un balance mejor. Por lo tanto, a futuro, creemos que las complementaciones se dan, no solamente en lo productivo, sino que se da tratando de ver lo que se llama como la multifuncionalidad del sector agropecuario. Se da en los productos característicos de la economía, como puede ser la venta de fibras y la venta de alimentos, sino que también se da a través de una complementación en lo que tiene que ver a lo ambiental y a lo social, generando puestos de trabajo. Las plantas que hoy tenemos acá en Tacuarembó, tenemos 2 plantas de armado de paneles,
que significan importante ocupación para mucha gente aquí en la región, y esperemos que en el país también, con estas plantas de celulosa, hay mucha gente trabajando allí. A futuro la tierra se va a volver cada vez más escasa, los recursos naturales van a ser cada vez más escasos, y lo que se va a poner en cuestionamiento es la gestión de estos recursos. Va a exigir mayor capacidad para integrarse, combinar rubros y sobre todo pasar de un cálculo privado de excedente económico en el corto plazo, como puede ser un margen bruto, a pasar a un cálculo de más largo plazo donde tenemos que apostar no solo a los bienes privados, sino también a la generación de bienes públicos que sirvan a toda la sociedad. Más puntualmente, el ingeniero Scos se refirió al silvopastoreo, donde INIA tiene el desafío de estudiar las interrelaciones entre lo pastoril, lo forestal y la ganadería, donde, especialmente en lo pastoril, puede darse la complejidad mayor. El tema silvopastoreo es un tema relativamente nuevo, por decirlo así. La regional del norte de INIA tiene dos rubros principales, uno es la carne y la lana, el otro rubro es la forestación, si bien con acción nacional, pero esos dos rubros ya desde temprana data vieron de que había un potencial de sinergia. Obviamente eso implica un desafío cuando estamos muy acostumbrados a trabajar en cadena, como es la cadena de la madera y como es la cadena de la carne o de la lana, buscar el espacio en común. Hoy en día tenemos un par de pruebas que las mostró el ingeniero Ferreira en cooperación con una empresa forestal, donde se ha evaluado la componente principalmente ganadera y su comportamiento bajo monte, y con una componente social interesante, ya que se trabajó con la Sociedad de Fomento de Ruta 31, en donde ellos tuvieron que desarrollar un mecanismo de asociativismo para negociar como una persona en la situación de monte forestal. Desde hace 2 años en el nuevo plan quinquenal se está trabajando ya específicamente con un proyecto llamado de silvopastoreo, cuya primera etapa es evaluar en qué áreas vamos a trabajar en breve o en el futuro. Es decir, qué proyectos tenemos que encarar dada la diversidad de temas. Uno tiene que pensar, por un lado está el pastoreo de los montes, es algo que pasa y hace tiempo que se viene haciendo, y lo otro es cuando ya las estructuras y el diseño a nivel predial se optimiza para maximizar la producción, incluyendo el rubro forestal. Creo que ambos tipos de productores, tanto los forestales como los ganaderos, tienen un espacio que ceder y un espacio a aprender del otro rubro para que en conjunto, como digo yo siempre, tratar de maximizar el recurso campo. En ese desafío, Aliña nos pone en estudiar las interrelaciones entre la componente pastoril, forestal y ganadera. A mi entender, la componente pastoril es la que tiene la situación quizás un poco más compleja. Sabemos cómo manejar ganado, sabemos cómo manejar monte, sabemos cómo manejar pasto, pero cuando ese pasto está bajo el monte, ahí tenemos una complejidad a la cual no estamos acostumbrados. Creo que con el tiempo, dadas las experiencias que están pasando también en Argentina, en Brasil, ese hecho se va a dar, y espero que la diversificación desde lo forestal sea también la que motive a eso. En la medida que el sector forestal diversifique tanto en escala como en tipos de producción, la ganadería va a poder interactuar en mejor medida con ese rubro, y bueno, entiendo que es muy provechoso, como hoy hablaba también el ingeniero Montosi, pensando en la renta y en el valor de la tierra. Cuando tengo tierra tengo que tratar de sacarle la mayor renta en forma sustentable, y los árboles juegan un rol clave en ese partido. Con el crecimiento del área agrícola en el país se abre un enorme desafío para los investigadores en cómo generar las mejores alternativas de integración de la agricultura con la ganadería, especialmente en el norte del país. Este fue el eje central de la exposición del ingeniero Jorge Sauchik, en la que someramente nos presentó un resumen en el que comenta cuáles son las principales líneas sobre las que se trabaja para explorar oportunidades. Lo que tratamos de transmitir fue aprendiendo un poco de las lecciones de lo que sucede en la agricultura, en el litoral y en el centro del país, los desafíos que tiene la agricultura en el noreste y en el norte, y las posibles vías de integración con la ganadería. Todos sabemos que está en vigencia el plan de uso y manejo de suelos, que obliga al productor, al tenedor de la tierra, a diseñar una rotación que no supere una pérdida de suelo tolerable.
En el caso del noreste existe un gradiente de situaciones en las cuales puede haber situaciones en las cuales se siga haciendo agricultura como en el litoral, o sea, la agricultura en los mejores suelos, en los suelos más aptos, y la ganadería en los suelos más debajo, pero hay situaciones en las cuales necesariamente vamos a tener que ir a otro tipo de rotaciones o arreglos. Y en ese caso, cuando uno mira los suelos que tienen más problemas de riesgo de erosión, sobre todo en el noreste, toda la zona de Bichadero, parte de Cerro Largo, uno se da cuenta ahí que, bueno, que no alcanza la rotación básica, trigo, soja de segunda, soja de primera, que hay que incluir sorgo, que hay que de alguna manera ubicar puentes verdes y que en algunos casos eso tampoco alcanza y hay que irse a rotaciones cortas. Entonces lo que estuvimos un poco desmenuzando fue esas diferentes situaciones que se dan en el noreste, qué posibilidades o qué vías tecnológicas hay de solucionarlas, que pasan mucho en el caso de que uno tenga que rotar con pasturas por el tema de quién gerencia el pasto que se produce en la fase ganadera. Ese es un tema que en el litoral quedó zanjado porque en realidad la agricultura se separó de la ganadería. En el noreste, en algunos lugares, esa división puede no seguirse dando y necesitamos ese tipo de rotaciones. Y necesitamos de repente que se pastoreen los puentes verdes. Esto tiene que ser una simbiosis, una sinergia de ganar para los dos lados. Y no pasa solamente por el trasiego de granos de la agricultura a la ganadería, que es lo que hemos estado hablando todo este tiempo. El sorgo como herramienta de suplementación es muy bueno. Todo este negocio de agricultura-ganadería y sus sinergias, puentes verdes, rotaciones, meter más o menos sorgo, tiene como base el negocio y el acuerdo entre las partes, entre el agricultor y el ganadero. Sabiendo que en estos suelos no podemos mantener el tipo de rotaciones que de repente podemos manejar en el litoral del país. Y por otro lado, vamos a tomar o tomamos como otra gran región todo lo que es la zona de basalto, donde la agricultura obviamente tiene mucho menor peso, pero hay suelos de excelente potencial. Y entonces ahí enfocamos más que nada a cuál sería el impacto que tendría el riego en la región basáltica. Y ahí básicamente mostramos experimentos que se han desarrollado aquí en Iña Glencoe y en campos experimentales aquí en la zona de Tambores, en donde se muestra la alta respuesta de diferentes alternativas, maíz, sorgo forrajero, sorgo dulce, que pueden servir para intensificar la ganadería en la región. Es decir, predios que tienen mezcla de basalto superficial y basalto profundo pueden tomar un porcentaje chico del área regable y ahí armar una rotación agrícola forrajera, para llamarla de alguna manera, que de alguna manera desahogue la carga que tiene el campo natural y que sirva para acelerar los procesos de engorde. Entonces, un poco por ahí fue la charla. Para Pedro Otegui, director del LANAS Trinidad, la jornada en Tacuarembó y especialmente la participación de los especialistas de Francia y Alemania sirvió para conocer más profundamente las necesidades de los mercados internacionales y cuáles son los desafíos que a nivel local hay que encarar para atender sus requerimientos. Estamos encantados y disfrutando la jornada aquí hoy en Iña Tacuarembó, en un tema ciertamente que concita mucha atención de mucha gente. Hemos hoy presenciado presentaciones muy buenas de especialistas en carne y en lana que vinieron, uno de Francia y otro de Alemania, gente que está más cerca que nosotros de lo que es la realidad del mercado de consumo. Entonces, yo creo que aquí un poco fue las señales que uno recogió, es un poco el sacudir la siesta uruguaya o la modorra y hacernos ver de que la demanda en el mundo cada día busca por el mismo precio más calidad o más cosas. Hasta hace unos años la calidad del producto era lo que uno estaba vendiendo, era el producto, el precio, pero en muchas zonas del mundo el consumo cada vez más y más
se interesa, le preocupa y decide por no solamente como la calidad del producto, sino de dónde viene y cómo viene. Me explico, digo, a nivel de campo preguntan por el cuidado animal, preguntan por las condiciones de trabajo de la gente, preguntan por los cuidados de un doctor veterinario que puedan tener los animales, preguntan por trazabilidad. Nosotros, que somos una industria intermedia en el proceso y estamos en contacto con el productor aquí, a su vez a nosotros el comprador del exterior nos pregunta también por la trazabilidad, nos pregunta por las condiciones de trabajo, nos pregunta cómo atendemos los temas del cuidado del medio ambiente, y no solamente que son preguntas, sino que las empresas tienen que certificar. Entonces, ya no es lo que veíamos hace unos años atrás, que uno llegaba a la calidad del producto que esperaba recibir el cliente y ya estaba. O sea, hoy ya hay, el menú es mucho más variado, y en todas esas cosas hay que poner atención. Y en el caso de la lana peinada, que es el punto al cual llegamos nosotros, comenzando en el establecimiento agropecuario, tenemos que ir junto con el productor, barriendo todos estos distintos aspectos y parámetros que se nos requieren para poder conformar de alguna manera la demanda y que Uruguay tenga condiciones de vender estos productos. Y todo esto en un mercado de competencia donde finalmente manda el precio y la calidad. O sea que aquí tenemos que ser muy cuidadosos de que la calidad de un producto, nosotros tenemos que hacer entregas a lo largo de todo el año, y quienes nos compran a nosotros, quienes le compran a Uruguay, constantemente están recibiendo ofertas desde otras zonas del mundo, y donde tenemos que llegar con un producto de calidad, de precio competitivo, cuidando el medio ambiente, cuidando los aspectos industriales, y llegar con un costo competitivo, porque digo, llegamos con todos los atributos, pero el costo no es competitivo, no vendemos. Entonces ahí es un ejercicio muy dinámico y muy completo, donde yo diría que la definición es cómo hace la empresa, empezando en el campo y el que agrega valor del Uruguay, en llegar con un producto de calidad desde la estancia hasta el puerto, en condiciones y precio que le permitan ser competitivos en el mercado internacional. Ese es el gran desafío de la industria todos los días, porque digo, la demanda va a buscar o busca proveedores que le den certeza de calidad, certeza de proceso, y que puedan tener condiciones de abastecerlo todo el año. Digo, si el que no pueda llegar a eso, se le complica en forma importante la posibilidad de hacer negocios en el mercado internacional. Para el director de Breeders and Packers, ingeniero Daniel de Matos, es imprescindible seguir mejorando en la eficiencia en toda la cadena para poder competir en los mercados internacionales. Los bajos márgenes comparativamente con los países competidores son un obstáculo a salvar para una mejor inserción. Uruguay hoy está posicionado en una posición de privilegio en cuanto a lo que es el precio de venta de carne en el mercado internacional, el producto, por supuesto, de todos los actores del complejo cárnico, ¿verdad? De un sector apoyado mucho en un sector de productores altamente profesionales, en un servicio sanitario oficial reconocido en todo el mundo, en un Instituto Nacional de Carnes con alta promoción, y en una industria que ha entendido y ha transmitido hacia el mercado todo este tipo de cosas que realmente hacen que Uruguay esté con los precios que hoy estamos en el mercado internacional. Esto, por supuesto, no está exento de desafíos. Hay una serie de desafíos que hoy nos vemos enfrentados, especialmente a los bajos márgenes, tanto a nivel productivo como industrial, cuando lo comparamos con lo que son países de la región o países del hemisferio sur, ¿verdad? Y esos bajos márgenes, más que nada, están explicados por unos costos de producción, de procesamiento, transporte, etcétera, que hacen que Uruguay deba competir en condiciones desiguales frente a otros países productores, ¿verdad?
posicionarse en ese mercado exige mayor eficiencia a nivel productivo y esto creo que es un poco la convocatoria que hace INIA. Nosotros vemos que hay una baja tasa de extracción en términos de kilos de carne por cabezas en stock. Hay una necesidad de cambiar un poco la visión y apuntar a una mayor productividad por cabeza, porque hoy es, además de la tierra, el bien más escaso es la cantidad de cabezas. Vimos que la producción no crece en el mundo y nosotros tenemos ciertas restricciones para crecer en volumen de cabezas, tenemos un techo y por tanto hay que apuntar a la mayor eficiencia. Y creemos, o estamos convencidos que hay una serie de tecnologías que mejorarían muchísimo esa eficiencia, bajarían los costos a nivel de producción, como es una mejor recría tanto en hembras como en machos, mejorando la eficiencia reproductiva, una recría de hembras, mejorando la terminación al tener novillos más jóvenes y más pesados, con mejor conformación, y por supuesto que tratando de aplicar tecnologías a nivel de lo que es mejoramiento genético, no solamente para composición y calidad de canal, sino también para mejorar eficiencia de conversión y mejorar también todos aquellos aspectos de difícil medición pero de alto impacto que tienen que ver con eficiencia reproductiva, mejora de la calidad del producto, porque nos quedamos en un sector y en un segmento del mercado en donde debemos apostar a mejorar la calidad del producto. La calidad del producto que hoy no pasa solamente por un producto más rico o más sano, sino que requiere por algunos mercados de una certificación de procesos y de procesos de producción. Hoy está empezando a pesar mucho en el mercado la certificación de producción a pasto, lo que le da al Uruguay una posibilidad de valorizar lo que antes era lo más común, ¿verdad? No solamente valorizando aquellos sistemas más intensivos como la cuota 481, sino que nos ayuda a llevar toda la producción de Uruguay hacia esos precios que siendo productivos y más eficientes capturan más valor, ¿verdad? Desde el punto de vista de la producción ovina, el ingeniero Javier Otero resaltó el entramado social que involucra con 15.000 productores, de los cuales 10.000 son empresas familiares con enormes desafíos. Para Otero, la capacitación es la gran herramienta que va a permitir lograr un mayor desarrollo del sector. Estamos muy contentos de haber participado en este evento, magnífico evento organizado por el INIA, que es una excelente idea. Estamos en un momento claramente muy difícil. La ganadería sufre competencias de los otros rubros, felizmente, porque es muy distinto el Uruguay de hoy en día, el Uruguay de hace 10, 12 años. Las exportaciones se han multiplicado por 4, el ingreso per cápita de los uruguayos ha mejorado y la desocupación es históricamente baja. Entonces, bueno, el que ha cedido terrenos en este contexto ha sido la ganadería tradicional de vacas y ovejas, más la de ovejas, que tiene como reducto o encuentra su lugar por las condiciones de competencia en una zona agroecológica donde, gracias a la producción de lana más fina y de carne ovina, encuentra su lugar y es, digamos, imbatible. Pero bueno, de cara a un crecimiento sostenido, como dice el título, tenemos muchas dificultades. Si bien el número de productores no ha caído, son 15.000 productores ovinos y es muy importante desde el punto de vista social, son 10.000 los pequeños productores familiares. Desde el punto de vista de los productores que se han mantenido, se está reduciendo y se está mejorando la presentación el diámetro de las lanas uruguayas y su presentación. Estamos mejorando en términos, en la última década se ha mejorado en 10 puntos porcentuales la tasa de señalada y se está alcanzando un promedio de carcasa de 17,5 kilos para toda la producción de corderos uruguayos, cuando este número era 11,
10, 11 kilos, hoy estamos en 17 kilos y medio, una carcasa que es de cordero que es competitiva en todos los mercados del mundo, salvo en aquellas que por barreras sanitarias no podemos acceder con hueso, que es el caso de Europa fundamentalmente. Pero bueno, tenemos cosas buenas y tenemos desafíos. El crecimiento fundamentalmente ha sido por la introducción, el crecimiento que se ha registrado en el país ha sido por la introducción de inversiones. Se han vendido en esta época 7 millones de hectáreas, eso implica que ha venido gente que ha puesto dinero y ha puesto tecnología, eso ha hecho de que los rendimientos en la agricultura suba, la forestación es una realidad totalmente distinta, la ganadería vacuna está inclusive con adelantos y progresos importantes. Pero es de esperar, por lo menos lo que dicen los entendidos, que esta financiación o esta corriente de inversiones va a amainar y que por lo tanto la alternativa que le queda al sector agropecuario y a los rubros para seguir creciendo es capacitando y mejorando la capacidad de esa mano de obra. Y entonces ahí vienen los desafíos lindos y en eso me parece que estamos, la institucionalidad agropecuaria uruguaya está encontrando mecanismos para encantar a la juventud que permanezca en el campo, que le interese aprender a manejar ovinos, por ejemplo, para poder hacerlo más competitivo. Y bueno, ese es un poco el gran cambio que tenemos que provocar que un productor tradicional que maneja 1000 ovinos, un encargado, un operario que maneje 1000 ovinos y 400 vacunos, que son 500 unidades ganaderas, lo tenemos que llevar a que maneje 4 o 5000 ovinos, o sea que casi triplique en unidades ganaderas, es decir, que esos $10.400 que significa el costo de un operario anual se diluya en más animales, en más producción. En definitiva, digamos que es un poco el tema en que estamos, fundamentalmente y con el apoyo de la institucionalidad. Bueno, estamos provocando las Olimpiadas para el año que viene, estamos realizando mucha capacitación, el foco nuestro es el recurso, el ser humano ese que tiene que mejorar para poder llegar a ser competitivo en lo global. Para el ingeniero José Luis Tuneu, presidente de la Asociación Rural de Tacuarembó y productor ganadero, la prioridad es que el productor logre la viabilidad de su empresa y el sustento familiar. Tuneu no reniega de la tecnología, pero pone énfasis en el problema del incremento de los costos que generan muchas veces una limitante severa para el desarrollo. Yo he venido a esta jornada de línea sobre la ganadería del siglo XXI como integrante de la Asociación Rural de Tacuarembó. Soy ingeniero agrónomo, pero estoy como productor en este caso. Yo es la tercera vez que integro la directiva de la Rural de Tacuarembó. Y se nos ha planteado algunos cuestionamientos sobre los desafíos para acompañar las nuevas tendencias que marcan los mercados. Hemos tenido expositores de mucho nivel. Y yo pienso como productor que si bien te dan un lineamiento sobre las nuevas tendencias, los nuevos mercados, la búsqueda de calidad, los productores hoy en día el mayor desafío, quizás como siempre, ¿no?, ha sido mantener sus empresas viables. O sea, podemos estar buscando la excelencia, la calidad, estamos de acuerdo, pero lo primero que tiene que hacer un productor es hacer viables sus empresas, como les decía, y que esas empresas permitan darle de comer a sus familias. En ese sentido, hoy en día, como en tantas otras veces, se está produciendo un aumento muy alto de los costos y el desafío mayor quizás sea ir tratando de bajar esos costos o mantenerlos para que sus empresas permitan, como les decía, dejar un margen para mantener a sus familias. Después también se nos planteó en cuanto a las tecnologías e innovaciones
qué se tendría que generar para que esas tecnologías permitieran un crecimiento permanente de la ganadería. Y de ese punto de vista yo veo dos aspectos. Uno es el tema de integrar las cadenas de producción, que quizás en el tema concretamente de la lana esté un poco más integrado o más claro qué es lo que quieren los mercados. Pero en el tema de la carne no está tan claro, los mensajes hacia toda la cadena y el funcionamiento de esa cadena. Quizás falte un poco de confianza entre los diferentes actores, entre la industria y los productores, y entre los mismos productores. Hay intervención de otros actores como intermediarios y eso que influyen bastante en la forma de actuar de los productores, y creo que nos falta avanzar bastante para que esa cadena funcione mejor. Y también como productores creemos que es muy importante el tema del mantenimiento de las políticas públicas, que sean lo más estables posibles. Es cierto que de hace unos cuantos años las políticas han sido bastante estables en los diferentes, valga la redundancia, en los diferentes gobiernos, pero los productores son sumamente sensibles ante cualquier cambio de las reglas de juego, y muchas veces eso, cualquier cambio produce un desestímulo a la inversión, que en definitiva la inversión productiva es lo que va a permitir crecer la ganadería. Por eso creo que hay que ser muy cuidadoso cuando se cambian las reglas de juego, ¿no? El ingeniero José Silva destacó la coordinación interinstitucional entre INIA con el SUL, Plan Agropecuario, Facultad de Agronomía y otras instituciones junto a productores e industriales, como forma de potenciar los esfuerzos para llegar a un proceso de transformación de las cadenas productivas. Estamos aquí en INIA Tacuarembó, disfrutando de una jornada destacada. INIA ya en las ediciones del 2013 estamos llegando a la quinta actividad, y como corresponde acá en el norte, el tema de la ganadería y una visión de futuro es lo que nos está acompañando en esta jornada. Al ir recorriendo con estos destacados cada una de las diferentes experimentales, como un plan institucional de ámbito nacional que INIA se ha propuesto para sumar a sus tradicionales procesos de comunicación con el sector productivo, a nivel de las jornadas habituales, reuniones técnicas, días de campo, participación en otras instancias. Estos destacados, como ya hemos dicho, reúnen una integración tecnológica más actualizada, y en este caso también con una proyección de futuro, no solo mirando las capacidades nacionales en términos de INIA, sino de las demás instituciones vinculadas al Sistema Nacional de Innovación. Van a estar aquí participando FUCREA, el Plan Agropecuario, el SUL, las organizaciones de productores, pero también tener una clara visión de la inserción internacional y mundial con conferencistas del exterior que nos van a hablar de potencialidades de mercados de la lana, de mercados de la carne. Tacuarembó también ha sido el sustento y ha promovido desde aquí la relación de INIA con la Universidad de la República, y hoy esta experimental cita en la cercanía de la ciudad se está transformando en un campus de educación, investigación e innovación. Y me detengo en el impacto que estos tres capítulos, como la educación y la investigación y la innovación, terminan siendo instrumentos claves en el desarrollo y especialmente en esta región, una región hacia el norte del país, en la cual sin duda va a potenciar a que las cadenas productivas generen una mayor disponibilidad de acciones, no solo
a través de la incorporación del conocimiento, sino del desarrollo de las capacidades humanas, que es un factor central en el proceso de cambio de innovación hoy en día. Hemos asistido ya a conferencias en las cuales nos marcan el mundo cómo se está moviendo, nos marcan los requerimientos de los consumidores, nos marcan las oportunidades que los mercados nos ofrecen, y sin duda Uruguay ha avanzado mucho en los temas de la carne, con los temas de trazabilidad, con la búsqueda de fortalecer los temas de la inocuidad, pero aún nos queda mucho por hacer en los temas de la lana, que en el área de la ganadería sigue jugando un rol importante para muchos productores de suelos, como nos toca en esta región, el caso del área de basalto, suelos mucho más marginales, donde el ovino va a seguir jugando un rol importante en el sustento de los sistemas y de los productores que allí están. Ahí creo que el hecho de que Quinta Cuarembó también tenga la sede del Consorcio Regional de Innovación de Lanas Ultrafinas es un claro ejemplo de cómo el asociativismo entre el sector productivo, el sector generador de conocimiento y el sector de transformación industrial, y mañana vinculándose con el sector de comercialización a nivel internacional, son un excelente ejemplo de cómo las capacidades, aunando esfuerzos, aunando capacidades, realmente se puede llegar a un proceso de transformación de las cadenas productivas. Creemos que eso en línea es parte de ese sistema nacional de innovación. Sentimos que no somos un jugador que tiene que jugar en solitario, sino realmente integrados en redes, y este esfuerzo en capacitación, investigación e innovación que se va a ir desarrollando desde esta estación experimental me parece que va en esa dirección y en ese camino, y va a generar una enorme dinámica y motivación para toda la región norte del país.